Gonzalo, así como las economías no colapsan de un día para otro, los países no quebran. Claro. Mira Haití. Sí. Tú tienes lo que se llama los estados fallidos, los estados quebrados, que viven en un letargo, ¿no es cierto?, que viven en una situación de inviabilidad. Y de la dádiva de los países que no quieren que sus habitantes lleguen a lo de ellos. Exacto, es decir, que comienzas a recibir cooperación internacional y que eso no funciona. Y es así. Ahora, yo creo que Bolivia todavía no está tan en esa dirección. Pero si no hacemos las correcciones de rumbo en términos de cortísimo plazo, mediano plazo, rápidas, ¿no es cierto?, después no lo vas a poder hacer. Esto es como cuando te viene una enfermedad. La enfermedad tiene que seguir su curso, ¿no es cierto? Es como la gripe. La gripe te tiene que dar. La gripe no la puedes parar. Una vez que ha comenzado, no la puedes parar. Sigue su ciclo y después hasta termina. Pero en ese proceso destruye cadenas productivas, destruye perspectivas, destruye niveles de consumo. Entonces, todavía nosotros estamos en una etapa donde se podría hacer ese tipo de cosas. Pero para eso necesitas entender que estás frente a un problema. Tienes que reconocer los problemas. El primer camino de curarte una enfermedad es decir, sí, tengo un problema. Sí. Ok, entonces a partir de eso resuelves los problemas. Y el gobierno no quiere entender que la madre de las crisis está en el tema del déficit público. Que no podés gastar más de lo que recibes. Claro, que ya han hecho demasiado, ¿no es cierto?, gasto e inversión insulsa, que ya no hay los ingresos, ya el gas se ha hecho gas, no hay la plata del gas que te daba 3.200 millones de dólares y no hay fuentes alternativas en el corto plazo que te reemplacen eso. Y lo que tú tienes que hacer, pues, es una política integral del sector público, donde, imagínate las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia con una piscina de 15.000 millones de dólares, 15.000 litros. Y resulta que tú tienes un hueco fiscal de 7-8% hace 11 años, o sea, las reservas están yendo por ahí. Y tú crees que con un jarrito, con un baldecito, con una tutuma vas llenando y vas a resolver el problema. Tú tienes que atacar el origen del problema que está ahí abajo. Pero hoy, olvídate de los hidrocarburos, hay que buscar otra cosa. Bolivia vive buscando, siempre tiene un producto que lo salva. Ahorita están apostando al litio, pero uno lee y las perspectivas del litio no son tan gran cosa, y peor tener una fabriquita experimental. Claro, ¿no? Y ahora, como te digo, el litio es un primer paso, pero también si quieres una lectura relativamente optimista, si reconoces el problema y eres capaz de entender que tienes que corregir el curso y que tienes que hacer un cambio fundamental en el modelo económico, te vas a dar cuenta que en el horizonte hay unas cosas muy interesantes. A ver, yo creo que hay 3 elementos que pueden ser centrales, pero requiere un cambio. Primero, el mundo está entrando en un proceso de descarbonización, ¿no es cierto? Uso de menos recursos vinculados a hidrocarburos o al carbón. Descarbonización para el mundo va a significar electrificación. Electrificación con recursos renovables, aire, sol, agua, ¿no es cierto? Entonces, se está iniciando un ciclo importantísimo y esa electrificación con recursos renovables va a significar nueva minería. ¿Por qué nueva minería? Porque los paneles solares, ¿de qué van a estar hechos en su mayoría? Plata. Todo lo que tiene que ver con la eólica, las hélices, cobre, estaño y varios otros minerales, ¿no es cierto? Entonces, se puede abrir, para el caso de Bolivia, una ventana de oportunidad donde entres a este ciclo. El plano grandísimo que hay ahí. Exacto. El sol no tiene sombra. No hay sombra y hace frío y vas a tener que comenzar a vender frío, ¿no es cierto? Porque puedes atraer nubes del internet al altiplano boliviano, generar energía solar, eólica, para que desde Bolivia se distribuyan los datos a América Latina, por ejemplo, y al mundo, ¿no es cierto? Entonces tú crear clústeres tecnológicos en el altiplano boliviano. ¿Esto te parece ciencia ficción? No, Jujuy lo está haciendo. Claro. El primer servidor de Amazon va a estar en Jujuy, a 15 kilómetros de Villazón. Y ahí está. ¿Lo entenderá esto la política gubernamental? No la entiende porque está pues atrapado en el día de la marmota, en el día 7 de julio de 1970. Están dando vueltas en ese mismo día con la sustitución de importaciones, con estas propuestas absolutamente trasnochadas que no ven
¿no es cierto?, las nuevas tendencias que se están produciendo. Que además te vaticinan en la crisis cada vez más profunda del capitalismo. Así es, que se está muriendo. El capitalismo está fuerte. Claro, están queriendo hacer la primera revolución industrial con 200 años de atraso. Sí. El mundo está en la cuarta revolución industrial. Entonces, la nueva minería es una oportunidad interesantísima. Alimentos. Los chinos, a pesar de sus problemas, van a seguir comiendo alimentos. Y van a seguir comprando. Y van a seguir comprando. Y ahí Santa Cruz y toda esta región pues tiene un potencial enorme. Sabemos que el 70% de la soya argentina va a China y que el 80% de la brasilera va a China. Exactamente, porque es obvio. O sea, 1.400 de chinos comiendo, pues imagínate. Tú te imaginas que 100 millones de chinitos se tomen un matecito de coca y reemplacen el té verde por el mate de coca porque alguien les ha dicho que es una maravilla. Te cambió la vida, ¿no es cierto? Entonces, ese es un mercado de alimentos que va a continuar siendo importante. Ese es el segundo elemento de esta posibilidad, que implica salir de frente al espejo y entender que sí hay horizonte, pero con un cambio significativo en el modelo de desarrollo vinculado al capital humano. El tercero es el más interesante. Ahorita tú estás en una segunda guerra fría entre China y Estados Unidos. Y gran parte de la guerra fría se da en términos tecnológicos, ¿no? Y se está produciendo lo que en inglés se llama el reshoring. El offshoring fue una tendencia hace muchos años donde las empresas europeas y norteamericanas mandaban a la China para producir sus productos. Porque era más barata la mano de obra. Claro, offshore se llama. Entonces el reshoring es, como hay esta pelea, los gringos, los europeos, están recuperando sus industrias y las quieren llevar, obviamente, primero a sus territorios, pero a veces por costos no es posible. Latinoamérica es una maravilla. Sí, sí. No hay guerras, hay una seguridad enorme por estos lados, solo que tienes que darle condiciones para eso, para que el reshoring venga acá. ¿Tú te imaginas que tú les digas a muchas empresas europeas? Lo trabaja bien eso. Lo trabaja muy bien. Y tú tienes que ser el bien. Mira con gobierno de izquierda. Pero por supuesto, porque son inteligentes. Y una política exterior pues pragmática. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Absolutamente. ¿No ve? Entonces, y lo que Bolivia tiene que hacer es lo mismo que hace Vietnam con la China, ¿no es cierto? Produce cosas, no para solamente el mercado interno, sino para la China. Y Bolivia puede producir para Brasil. Entonces, porque ese es tu mercado grande, ¿no es cierto? Y ahí tú puedes atraer industrias de todos los tamaños, ¿no? De tal manera que puedes hacer. Y el otro es la revolución en los servicios, que tiene que ver con turismo. Turismo y gastronomía. Si Bolivia puede dar un shock de turismo y gastronomía, trayendo por lo menos 1,5 a 2 millones de personas al año, ganas más de 2.000 millones de dólares. O sea, duplicas lo que es el gas ahorita. Pero es un cambio radical. Entonces, hay esas posibilidades, pero tenemos que sacar, ¿no es cierto?, a la política económica del circuito del día de la marmota, donde están congelados en 1970 con sus políticas, con sus acciones, y tienes que levantar la cabeza, porque ahora Bolivia tiene que saltar de la primera revolución industrial a la cuarta. No puede pasar por la segunda, la tercera, porque no hay tiempo, y ese salto se puede hacer. Y ese salto es capital humano, capital humano. La nueva obsesión de Bolivia debería ser el capital humano. Formar gente. Porque el deterioro, ¿cuál es el nuevo petróleo del mundo? Las ideas. ¿De dónde vienen las ideas? Del capital humano educado, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, ahora estamos en una situación que a veces no la discutimos, pero lo que ha ocurrido en estos años es que la población económicamente activa de Bolivia, que la mayoría estaba en el campo hace unos 50 años, se ha venido a las ciudades. Para que haya desarrollo, tú tienes que sacar del sector de menor productividad en la economía, generalmente el sector agropecuario, a un sector de mayor productividad, generalmente la industria, o hacer que el sector agropecuario mejore su productividad. Pero generalmente tú trasladas tu población a las ciudades. Traslado a la ciudad significa al sector industrial. ¿Qué ha pasado en Bolivia con esta burbuja de consumo que han creado en estos años? Has trasladado a otro sector de menor productividad, que es el sector informal, donde el premio al capital es cero. En 1994, tú tenías un año adicional de educación, ganabas 14 bolivianos más. Ahora es cero. Ni el sector público ni el sector privado en su mayoría remuneran que tú estés mejor educado. No le interesa
al sector público y porque privado. hay demasiada oferta. Claro, y con lo que hagas vas a sobrevivir vendiendo chicles. Pero eso estás matando el futuro, porque ese capital humano deteriorado no te permite una transformación digital, no te permite la cuarta revolución industrial. Entonces, lo que tú tienes que hacer, y ese debería ser el pacto de pactos en este país, es focalizarte en un shock de capital humano en los próximos 10, 15 años. De acuerdo, pero porque eso no funciona. El gobierno del MAS no lo va a hacer. No lo va a hacer. Él tiene otra mirada. Sí. Y al frente tenemos un espacio político que no sabemos si tiene marmota siquiera para tener un día como eso. Porque no sabemos qué es lo que propone y no sabemos qué es lo que tiene. Y cuando hacen una propuesta le tienen miedo y terminan apegándose demasiado al masismo en lo que van a proponer, y la gente la mira a la calle para votar por esto, que son medio masistas. Yo prefiero un masista entero, ¿no? Sí. ¿Ya estamos fregados, no? Estamos fregados. Además, porque hemos caído también en la trampa del propio gobierno, en esta dicotomía, donde lo que importa son los instrumentos. Entonces, ¿cuál es el debate del nuevo modelo económico? ¿Más subsidio? Menos subsidio. ¿Gasolinazo? No gasolinazo. ¿Más Estado? Menos Estado. Más mercado, menos mercado. Pero eso es el objetivo del desarrollo. ¿Cuál es el objetivo del desarrollo? Que la gente viva bien, que haya emprendedores productivos, que se cree empleo, que haya mejor salud, mejor educación. Esos son los objetivos del desarrollo. No es que tengas más o menos Estado. ¿Y cómo se le hace entender a la gente que no es parte de este modelo, que hay un otro modelo? Que a lo mejor se lo puede armar mejor, porque esto de aquí ya pasó a ser un atadijo en vez de ser un modelo. Así es, ¿no? Y ahora, eso yo creo que pasa con construir una narrativa y una movilización de la gente en torno a grandes objetivos de desarrollo. Mira, en el año 60 hubo una visión de Kennedy y otros políticos norteamericanos que dijeron, vamos a la luna. ¿Tú te imaginas que yo te diga ahorita, oye, hagamos una reforma, hagamos un cambio en la educación como llegar a la luna? Pero ¿dónde? ¿Cómo comienza? Pero en la medida que los países encuentran misiones, en esta misión de conquistar el planeta, educación, como se puso la misión, entonces tú te imaginas qué pasó cuando... El sueño y el proyecto. Claro, agarraron eso y de repente comenzó a funcionar la universidad, los institutos técnicos, los sistemas financieros, el sector privado, el tema tecnológico, unos haciendo la ropa de los astronautas, otros haciendo los cohetes, otros haciendo la comida. ¿Tú te imaginas cómo se movió ese aparato productivo, económico, social, universitario, para construir una nave que va a ir a la luna, que es un objetivo que ha organizado a la sociedad durante un tiempo significativo y que le ha dado un salto tecnológico significativo a Estados Unidos? ¿Tú te imaginas que tú puedas canalizar esa fuerza social para decir, conquistemos el planeta educación, desde el sector público, desde el sector privado, desde las ONGs, desde la prensa? ¿No es cierto? Nuestra obsesión es todos los días, nos saludemos y digamos, oye, ¿quién has educado ahí? ¿Dónde estamos? ¿Cómo hemos mejorado? Hemos entrado al índice PISA, ¿cuántos mejores científicos tenemos? ¿Cuántos profesores han mejorado? ¿Cómo está la matemática, el cálculo, la ingeniería de la gente? Entonces, si tú haces eso, naturalmente, con ese stock de capital humano mejor, pues vas a dar saltos tecnológicos, productivos, competitivos, vas a desarrollar la libertad de calidad. Claro. ¿No es cierto? De tal manera que vas a poder tener, ¿no es cierto? Y eso son construcciones sociales. Exacto. Inclusive ahorita hay una cosa muy divertida que dices que sí, como es tan complicado esto de la política, que la democracia que elegimos a ti por X, Z, ahora está la lotocracia. Dice, pero ¿sabes qué? Es tan complicado eso de elegir buenos candidatos. ¿Por qué no los sorteamos? ¿Por qué no hacemos una lotería? Pero lo primero es tener un capital súper sofisticado. Claro, para ver que el que agarre este va a servir. El que agarre este va a servir. Claro. Porque de repente estamos tan imperfectos en esto. Sortearemos. Pero para sortear necesitas calidad. Calidad. Claro. Entonces, ese shock de calidad de capital humano es el que te va a abrir la puerta a la cuarta revolución industrial. Eso ni siquiera está en la agenda en el país. No. ¿No es cierto? Y el capital humano, el shock de capital humano es lo que nos va a salvar. Pero es el problema del complejo que tenemos, no, es que si no repito lo que dicen ellos, voy a decir que voy a estar por otro lado, me van a decir neoliberal.
y resulta que el neoliberalismo ya fue superado, ahora es el liberalismo puro. O lo que se llaman los libertarios, claro, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ahora, mira, yo creo que ese es el tema también, que nos enamoramos de los instrumentos, ¿no es cierto? Es decir, y no de los objetivos. Por supuesto, un Estado pequeño, eficiente, es ideal, ¿verdad? Y por supuesto que quisiéramos un emprendedor privado, productivo, competitivo, pero para todo eso se necesita un buen capital humano. Entonces, y eso es la base para comenzar a lograr. Y eso lo tiene que hacer la sociedad. Son acciones colectivas las que van a permitir el desarrollo de la libertad y el desarrollo de acciones públicas que las necesitas. Sí, no es andar por la calle gritando quiero mi ley. No, para nada. ¿No es cierto? Es decir, yo creo que justamente lo que está ocurriendo es que ha habido una sobresimplificación en las redes, en el debate nacional, y de repente te tiras por la borda 200 años de historia y resulta que nazis, socialistas, comunistas, keynesianos, todos son lo mismo, todos son estatistas, y del otro lado, todo lo que haga, digamos, el keynesianismo o lo que haga el liberalismo es una misma vaina. O sea, nos hemos perdido en los extremos, en el fanatismo de izquierda y en el fanatismo de derecha, y a esos dos fanatismos hemos adicionado el populismo, que es la sobresimplificación de la realidad, que la gente quiere soluciones, o sea, diagnóstico fácil, sencillo y solución mágica. Porque no quiero tener problemas. No, es que es complejo, requiere... Además, no me importa si me solucionás para 20 años, solucioname mi vida en este próximo año y medio, que yo sabré cómo me las bato. Así es. Y eso es muy difícil. No va por ahí. Entonces, nos estamos olvidando que como en la vida, ¿no es cierto?, la construcción de las familias, de las instituciones, de las empresas, de los países, son acciones colectivas, complejas, diversas, donde necesitas juntar muchas cosas, son acuerdos de voluntades, ¿no es cierto?, que requieren coordinación, muchísima coordinación. Y no solamente decir, bueno, yo creo que libero los espíritus animales y automáticamente las cosas van a... Ojalá fuera así, nos encantaría. Pero el desarrollo es una construcción colectiva, con dificultades, con matices. No hay soluciones de esquina, no es lo bueno versus lo malo, ¿no es cierto? Es una construcción donde requieres de cooperación, de coordinación, de pacto, ¿no? En Bolivia y en América Latina, yo diría en general, lo más difícil es pactar. Lo fácil es irte a una esquina y decir, oye, tú eres una barbaridad, eres un desastre, eres un neoliberal, o eres un estatista, come gente, ¿no es cierto? Y ahí, por supuesto, eso genera candidatos terapéuticos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que en realidad están sacándote los traumas. Sí. Y genera terapia, pero no soluciones. Claro, te están diciendo lo que vos querés escuchar. Exactamente. Entonces, ¿a quién, yo le digo y reconozco, a quién no le gustaría, ¿no es cierto?, a mucha gente, decirles a algunos que están en el poder, ¿no?, por la forma en que se comportan, por lo abusivos, por los zurdos de mierda, ¿no es cierto?, porque te sale del alma, porque realmente te han llegado al copete por la actitud prepotente, pero eso es la terapia, ¿no es cierto? Es la solución. Entonces, a partir de eso, tú tienes que construir, y ahí viene el desafío de esta propuesta alternativa, que una podría ser desarrollarse en torno del capital humano, que sea la obsesión nacional, ¿no es cierto? Que colguemos espejos en todo Bolivia, en todas las calles, en todos los barrios, en todas las instituciones, en todas las empresas, siendo lo mejor que tenemos nosotros, el capital humano, ¿no? Entonces, y eso tiene que movilizar a la sociedad, porque estamos entrando a la cuarta revolución industrial, donde ya el gas, el litio, no van a funcionar, o sea, suficiente. Y en poco tiempo, ¿no? Y en poco tiempo, y lo que va a hacer es lo que tengas en la cabeza, las ideas que tengas. Eso va a ser lo más peligroso y subversivo, las ideas. En este mundo de la inteligencia artificial. ¿Volverán las ideas a ser subversivas? Las ideas van a ser subversivas, muy subversivas, y ya están siendo. Y tienes que volver a hacer las preguntas, además. Había una frase muy famosa de Mario Benedetti que decía, cuando teníamos las respuestas, nos han cambiado las preguntas. Y la inteligencia artificial es exactamente eso. Tienes que volver a aprender a hacer las preguntas, ¿no es cierto? Y esas preguntas forman de cómo vas a organizarte de manera diferente, cómo vas a producir, cómo vas a educar, cómo vas a generar salud. Entonces, el tema de volver a las ideas es central, y volver a las ideas requiere de lo que más abunda en el país:
gente buena, gente educada. Y tenemos que apurarnos porque el futuro ya está aquí y nosotros seguimos viviendo un pasado muy claro. Así es, el futuro está aquí, sí. El futuro está acá, ¿no es cierto? Y está en todo lado. Y si no haces tú esa transformación digital, te va a pasar por encima. No te van a esperar y no te están esperando. Absolutamente. ¿No es cierto? Tú tienes una agenda de innovación tecnológica en Bolivia. El centro del discurso del presidente es decir, miren señores, vamos a apostar a ser innovativos en esto, en el otro. Están con las peleas del siglo XX, sí, señor. ¿no es cierto? Del siglo XIX. Y ese es el imaginario que van creando. Y además te dicen, es lo mejor que le ha pasado a Bolivia. ¿No es cierto? Y ahí dices, no hay más allá. Claro que hay. El problema es eso, que te convenzan que no hay más allá. Claro, y hay más allá. Claro que hay. ¿No es cierto? Y eso es justamente la labor de las personas que hacemos opinión, que pensamos, que trabajamos. Decir, sí hay futuro. Y ese futuro está ahí. Y está en la innovación, está en la creatividad. Yo a mis alumnos siempre les digo, mira, la primera transformación que tienes que hacer es ergonométrica. El boliviano del pasado, ¿qué está haciendo? Buscando recursos naturales. ¿Qué ves aquí arriba, Carlos? Ahí está el cambio. Ahí está el cambio. ¿No es cierto? Porque uno diría focos, aquí veo estas cosas. No, aquí arriba hay un territorio inteligente. Aquí hay una Bolivia que no está al lado de Brasil, Perú o Chile. Aquí hay una Bolivia que puede estar al lado de la China, de España. Claro, que no tiene espacio. Exacto. Entonces, aquí arriba se está generando el nuevo territorio inteligente, el territorio de las ideas, el territorio de la informática. Y Bolivia tiene un enorme potencial para hacer eso, porque tiene, ¿no es cierto?, capital humano, si fuera bien educado, y inclusive tienes el espacio que te va a ayudar a hacer eso. Yo tengo muchos buenos recuerdos porque nos ha dado de comer muchos años las ideas de amigos en común, como Carlos Miranda, como Herbert Müller y otros, que en los 70 nos decían, Bolivia tiene que ser el hub de distribución de gas, tiene que ser, ¿no? Que conecte con... Y eso en parte se cumplió. En esa época estábamos más o menos ubicados todavía. Exacto. El problema es que ahora que estamos desubicados, pero en esa época estábamos, pero además lo teníamos. Aquí es. Pero aquí arriba hay eso, hay otro hub aquí arriba. Claro, el hub, este es el que tenemos que ver. ¿No es cierto? Software boliviano yendo a la India, ¿no es cierto? Ideas de Bolivia yendo a otro lado. Aquí está eso, aquí hay otro planeta. Y ese es el país que no queremos ver. Y ese país simplemente se quiere mirar arriba. Cuesta mirar para arriba. Cuesta mirar para arriba. Ahora, obviamente los políticos que nos gobiernan, les encanta que mires abajo porque no te están dando el horizonte. No hay mejor manera que decirte, mira al suelo, ese es tu horizonte. Tu horizonte es aquí arriba. Entonces, en términos de modelo económico, por ahí pasa. Y el centro, educación, 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 obsesivamente. ¿No es cierto? De tal manera que organices tu sistema político, económico, cultural, empresarial, para dar un shock de capital humano. Y vas a ver que si haces eso, naturalmente va a haber más emprendimiento, más libertad, más desarrollo productivo y de alguna manera irás corrigiendo los problemas que pueden darse con un Estado más chico o más grande. Sí. Pero el objetivo es ese, vamos al planeta educación. Ok, te agradezco por venir. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos. Dale.